Cordial saludo, profesor Juan Carlos. El día de hoy vamos a retomar o vamos a hablar sobre el ensayo de las relaciones entre la ingeniería y la ciencia. Antes de comenzar, vamos a hacer como una introducción de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Eh, lo que se tiene a día de hoy es que en la sociedad, los periodistas o el público en general tengan como un conflicto en las terminologías o no sepan cuál es la diferencia entre ciencia e ingeniería. Pero claro, el problema ya recae sobre si ni siquiera los ingenieros saben, o sea, qué es la ingeniería, si ni siquiera ellos saben la terminología de lo que están haciendo y llegan a confundirlo con que eso es la aplicación de la ciencia a la solución de las necesidades humanas. Que de una u otra manera, pues ese término decae un poco a lo que es también. Para esto, nosotros vamos a hablar sobre cuatro términos. Vamos a hablar sobre ciencia, técnica, tecnología e ingeniería. Aparte de eso, vamos a hablar de las relaciones que hay entre ciencia y la ingeniería y otros términos más para complementar esa información. Entonces, iniciamos con qué es la ciencia. Bueno, la ciencia lo entendemos como el intento de producir proposiciones verdaderas sobre el mundo, o sea, de buscar, de estudiar la naturaleza para buscar principios básicos y generales. Tenemos la ciencia, la entendemos como el dividir la ciencia en formales, como la lógica y la matemática, y fácticas que vendrían siendo de acuerdo con el objeto o algunas disciplinas. Tenemos 4 acepciones diferentes sobre la ciencia. La primera es la ciencia en cuanto al saber hacer, que esta se entiende como la ciencia muy próxima al arte en su sentido técnico. La segunda es la ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas de principio, y esta ya es más próxima al concepto que tiene Aristóteles sobre la ciencia. En la tercera es la ciencia positiva, que ya es cómo está el mundo moderno, más característico de la época moderna europea, donde empiezan los principios de la revolución industrial. También podemos entender cómo el término ciencia en los siglos, hace unos siglos, se usaba nada más para referirse a lo que tenía que ver con el método matemático. Luego empezaron algunos experimentos como los de Galileo, y ya este término se adaptó a los métodos experimentales, aunque actualmente ya no es solamente, ciencia ya no es solamente para lo que está relacionado con el método matemático o experimental, sino que también es por el grado de verdad que este posee. Por eso ahora tenemos ciencias políticas, ciencias de la educación, ciencias empresariales y diversos. Bien, la tecnología. La tecnología es el conjunto de conocimientos, informaciones ordenadas, recursos y medios utilizados para la producción de bienes y servicios. La tecnología es la ciencia de cómo hacer las cosas. La ciencia hecha acción y la acción convertida en ciencia. El ingeniero hace un papel protagónico en la tecnología, ya que este es el artífice de la misma. Y aunque la tecnología es la ciencia es la ciencia aplicada o la acción o la ciencia en acción, la ciencia y la tecnología no comparten el mismo no comparten no son lo mismo. Ya que no puede existir la tecnología sin la existencia de la misma ciencia. Continuando con la ingeniería, se tiene que la ingeniería es un conjunto de conocimientos teóricos, empíricos y prácticos
Como decía mi compañero, una relación que se puede llegar a entender es que la ciencia es artífice de la tecnología. Por ende, también se puede dar una relación en donde, ojo, la ciencia es la base de la ingeniería, ¿no es cierto? Nosotros como ingenieros nos basamos más en las matemáticas, por ende, ya después nos apoyamos en la técnica y llegamos a aplicar o vincular la tecnología. Se tiene que, bueno, más adelante voy a especificar las divisiones de la propia ingeniería y cómo se estructura. Bueno, la evolución de la ingeniería. Esto ocurrió en Asia Menor y África cuando el hombre empezó a cultivar plantas, domesticar animales o construir casas en grupo. Luego de la revolución agrícola se fueron recogiendo innovaciones técnicas que ayudaron al progreso de la sociedad en esa época. También, luego de eso, las ciudades se empezaron a crear las ciudades y con esto las personas dejaron las profesiones de agricultores, pastores o pescadores y empezaron con los trabajos de gobernantes, administradores, sacerdotes, artesanos, y estos se fueron considerando como los primeros ingenieros. Y esto conllevó a la afianzación de la técnica. Perdón. Luego de todo esto, llevó a poder producir fuego a voluntad, a empezar a utilizar el cobre y el bronce para producir herramientas. También la invención de la rueda, se empezó con el desarrollo de símbolos para la escritura, las técnicas de cálculo, la aritmética y la normalización de pesas y medidas. Luego de todo esto se pasa a la ingeniería egipcia y esto conlleva después a la revolución científica del siglo XVII. Y después de esa época, se lleva a la revolución industrial. De todo esto, el perfil del ingeniero ha variado desde el neolítico hasta el siglo XXI. Todo esto trajo como consecuencia que la ingeniería actual sea compleja y diversificada, con características como que empezaron a hacer perfil a 3 razones. La primera es la aparición de la tecnología, que unió la ciencia moderna y la técnica para el aumento considerable de la eficacia. La segunda es el manejo independiente de las cuestiones tecnológicas, que constituyen un presupuesto esencial para el desarrollo de la ingeniería. La tercera es la consolidación del método ingenieril, que lo explicó mi compañero, o sea que es la aplicación del método de la ciencia positiva para los experimentos. Siguiendo con el qué hacer de la ingeniería, se tiene que la ingeniería, así como la ciencia, ojo, no son lo mismo, acuérdense, la ingeniería cubre un amplio grupo de estudio. La ingeniería cubre desde lo agrícola hasta las construcciones de barcos, de la microelectrónica al transporte, cubre demasiados elementos y de igual manera todas esas ingenierías, así como los elementos científicos, todos los elementos de la ingeniería se entrelazan con los mismos para poder llegar al desarrollo de las necesidades sociales. Ojo, más adelante un compañero, no sé, yo lo explico a lo que me refiero a eso. Se tiene que, por ejemplo, tiene 4 elementos básicos o 4 ingenierías básicas. Está la civil, la mecánica, la eléctrica y la química, ¿no es cierto? En donde obviamente se dividen en varios más elementos: ingeniería en sistema, ingeniería
nanotecnológica, ¿no es cierto? Varios elementos. Y claro, estas ingenierías se van a dividir en grupos, en donde trabajan en sistemas cuyas soluciones son de interés para la sociedad. Tales sistemas se pueden agrupar convenientemente en los siguientes 4 grupos. En sistemas para el manejo de los materiales, incluyendo la transformación, conservación de materia prima y materiales procesados. Los sistemas para el manejo de la energía, incluyendo su transformación, transmisión y control. Sistemas para el manejo de la información, incluyendo su adquisición, transmisión y procesamiento. Y sistemas para el manejo de las organizaciones, incluyendo su administración, gestión y mejoramiento. Esa sería la estructura general del quehacer de la ingeniería, ¿no es cierto? Continuamos. El método ingenieril. Se estableció que el ingeniero soluciona problemas para el beneficio de la humanidad, como ya había hecho, ya han especificado mis compañeros anteriormente. Generalmente la eficiencia cuesta dinero, la seguridad aumenta la complejidad del programa, de la solución, la mejora del rendimiento incrementa el peso y esto puede resultar muy complicado para muchas empresas. Por lo tanto, la solución de ingeniería tiene que ser la óptima. El resultado final, que tiene que tener todos los factores anteriormente mencionados, tienen que estar en su estado más favorable. A su vez tiene que satisfacer todos los requerimientos dados por el problema o el empleador. El método ingenieril, aunque tenga un nombre muy parecido al método científico, no son lo mismo, ya que el método científico en general parte de la proposición de la hipótesis, de las cuales se comprueban mediante la observación, experimentación y otros procesos. Mientras tanto, el método ingenieril se fundamenta en el aprendizaje y el pensamiento creativo y se basa en la detección de necesidades y diseño de productos, la implementación de diseño y la evaluación de los resultados. Desglosándolo un poco, se puede decir que el método se reduce al siguiente esquema. Parte de la necesidad de identificar el problema, determinar las especificaciones, hacer un estudio de factibilidad, realiza una búsqueda de información, desarrolla conceptos alternos de diseño, selecciona el diseño más promisorio, implementa un modelo matemático o físico, determina la relación entre las dimensiones y los materiales del producto, optimiza el diseño, evalúa el diseño optimizado mediante análisis minuciosos del modelo matemático, comunica las decisiones del diseño al personal de producción, controla la producción, interviene en las ventas y el servicio y analiza las fallas y retroalimenta el diseño y la fabricación. La relación que existe entre la ciencia y la ingeniería es que esas conciben al mundo como comprensible y que tienen reglas que gobiernan su funcionamiento. Todo esto se hace a través de una investigación cuidadosa y sistemática, que con esto se pueden llegar a demostrar los patrones consistentes. Estos permiten examinar las características básicas que describen mejor el fenómeno y las formas que están conectadas. Esto lleva a que será posible conocer más sobre el mundo, cómo va a ser su evolución, la transformación y su comportamiento en un futuro. Todo esto podemos entender. Entonces, que la ciencia se encarga de buscar en la naturaleza los principios básicos y generales, y la ingeniería utiliza estos principios para buscar soluciones que faciliten la vida humana. Bueno, siguiendo con la identidad de la ingeniería, se tiene que un ingeniero debe tener en cuenta 3 principios. Debe tener el esfuerzo intelectual, el pensamiento creativo
Y el más importante, según este ensayo, que es la motivación por el deseo de servir. Adicional a esto, hay que tenerse en cuenta que los ingenieros se van a afrontar a situaciones en la sociedad, aparte de tener conocimientos teóricos, ¿no es cierto? Aparte de tener las bases matemáticas, como ya hemos mirado, se van a enfrentar a situaciones que nos lleven a entender a la sociedad. Primero que nada, antes de ingenieros somos personas, ¿no es cierto? Es por eso lo que trato de entender, de decir lo siguiente, es que los ingenieros deben tener una buena relación social y económica, deben entender esas dos partes adicionales. Y eso sería todo. Hasta aquí llegamos y ya de aquí en adelante pues mis compañeros ya van a dar opiniones relacionadas a cómo le pareció el ensayo, si quieren profundizar más en otras partes. Y bueno, comenzamos con Pablo. Yo pienso que la ingeniería se basa principalmente, a ver, la ingeniería y la ciencia no son lo mismo. Esto nos quedó más que claro ya desde manera etimológicamente, pero eso no significa que esas no se tenga que relacionar. La ingenieía la ciencia es muy importante para la ingeniería, ya que de esta de las cosas hechas por ingeniería nunca se podrían realizar. Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero. Es como decir que si no existiera la ciencia, nunca hubiera existido la ingeniería. Porque como dice él, la ingeniería se basa en la ciencia para poder crear, para poder encontrar soluciones. Igual que y se apoya pues también como en la técnica, utiliza los métodos. Sí. Ya todo esto siempre va a estar muy relacionado con la ciencia. Quieran o no, siempre. Sí, como decía mi compañera, nosotros como ingenieros de sistemas debemos entender que todo está interrelacionado dentro de lo que estamos trabajando. Así como decían, la ingeniería no solo se vincula, no son lo mismo, ¿no es cierto?, con la ciencia, sino que también se vincula con la técnica y la tecnología. Claro, está muy relacionado. Daniela, ¿qué opina de ese texto, de ese ensayo? Pues es muy interesante, pude conocer cosas que de pronto estaba confundida, como lo explican, que casi siempre, desde que entré a la carrera, un profesor nos explicó que la ingeniería es la aplicación de las ciencias. Y pues aquí nos quieren decir que no es como tal, o sea, no como tal es la ciencia, sino que está relacionada. De pronto en eso nos confundían o entendíamos mal, y pues con ese ensayo pudimos aclarar muchas dudas. Pude pues yo aclarar muchas dudas y entender nuevos conceptos en cuanto y las relaciones. ¿Y usted, Cristian? ¿Qué pudo aprender o comprender? Algo que me llamó la atención del ensayo, ¿no es cierto?, es que mencionaba que en la época de Descartes, en el mundo occidental, si no estoy mal, ¿sí? Oriental o occidental, se mencionaba que no se derivaba del saber o conocimiento aquello que no fuera palpable, ¿no es cierto?, aquello que no tuviera como una evidencia real. Y por eso me llamó la atención, ya que las ciencias exactas son literalmente, las ciencias se la mencionan como exactas. Entonces, claro, como sabemos, las ciencias se dividen en varios subgrupos. Tenemos las ciencias que son como las matemáticas. ¿Señora? Actualmente, porque pues tengo entendido que según lo que está ahí, que cuando empezó pues todo esto de la ciencia nada más era a lo que estaba relacionado con el método matemático, ¿no? Y ya después el término ciencia se fue adaptando según la comprensión. Ya más adelante se va adaptando. Por eso voy a lo que estaba diciendo, de que a día de hoy, pues bueno, ya las ciencias se dividen en varios elementos. Las matemáticas, que tienen evidencias muy veraces, y, por ejemplo, las ciencias sociales,
que son como, por ejemplo, se tiene poca evidencia, o sea, se tiene evidencia, pero no son tan validables y no son como tan refutables como la matemática o física, ¿sí? ¿Mira? Pero bueno, eso me llamó la atención del texto y ese es mi punto. Y nuestro compañero Pablo, ¿qué le Ah, pareció? ya. ¿Ya? Yo ya di mi opinión. Sí, ya. Sí, ya. Entonces, profesor, muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Despídanse. Nos vemos.